Bueno, entramos a la tercera semana con estos podcasts. Esta es la tercera secuencia que vamos a hacer con estos audiolibros, digámoslo así, y que van a estar obviamente montados en YouTube para una mejor comprensión, obviamente, de los talleres que estamos haciendo virtuales. Esta tercera semana vamos a hablar sobre el diagrama de los personajes, el arco del personaje, el tono, el estilo, la viabilidad, el orden de las narrativas en el panorama cinematográfico actual, que me parece muy importante. Me preguntaron que por qué estábamos siendo como muy profundos. Realmente no estamos siendo profundos, sino estamos tocando algunos temas de una manera básica para luego pasar del cuento a otro género narrativo, que es el guión. Entonces estos conceptos básicos nos van a servir precisamente para lo que es la escritura de guión. Estamos primero obviamente entrando a este género narrativo que es el cuento, y nos va a dar unas bases para entender el guión narrativo, ¿correcto? Entonces vamos a empezar con la función de los personajes. Ya obviamente nosotros en la primera semana habíamos hablado sobre los elementos básicos del cuento, y uno de esos elementos es precisamente la construcción de los personajes, y en la segunda semana también hablamos algo respecto a eso, que tenía que ver con algunos aspectos técnicos. Ahora vamos a entrar un poquito más profundamente a lo que es la función de los personajes, cómo construir los personajes, cómo crear personajes, porque realmente esto es como la esencia de lo que es el cuento, los personajes. Entonces ya hemos visto que los personajes son los elementos de la narración que llevan a cabo las acciones de una historia. También vimos cómo crear personajes. Ahora supongamos que ya tenemos los personajes, ¿correcto? Entonces sabemos con precisión cuál es la función de cada uno de ellos. Sabemos cómo afectan la historia, o sea, cómo cambian la historia. Por eso es importante revisar los personajes principales de nuestro cuento, o del cuento que queremos escribir, o de nuestro relato. Y muchas veces obviamente desconocemos la utilidad de crear varios personajes con funciones sólidas que juegan un papel importante dentro del cuento, dentro de este género narrativo. Entonces, conocer las funciones de los personajes permite crear situaciones donde cada uno contribuye al objetivo de la historia. Ahora, primero que nada vamos a ver los tipos de personajes según su función narrativa. Los tipos de personajes según su función narrativa son los principales. Está el protagonista, está el antagonista y los personajes secundarios. En un cuento, como son de corta extensión por lo general, solamente utilizamos personajes principales y secundarios con un antagonista. Realmente a veces el personaje secundario suele ser poco utilizado, y siempre usamos como el personaje principal que se diferencia del protagonista, o bueno, tienen unos elementos o unas características diferentes, y ahorita lo vamos a ver por qué. Pero realmente por lo general siempre utilizamos un protagonista y un antagonista, ¿correcto? Pero vamos a ver los tipos de personajes según su función. El personaje principal, que puede ser individual o colectivo, son aquellos que impulsan la acción dentro de la historia, ¿correcto? Ahí es donde vemos la diferencia en lo que tiene que ver el protagonista. Realmente la gente a veces pregunta, ¿el personaje principal es el mismo protagonista? La respuesta es sí, pero necesariamente no tiene que ser así, porque como habíamos dicho al principio, es individual o colectivo, ¿correcto? Entonces, veamos ahora este tipo de personaje según su función, que es el protagonista. El protagonista, obviamente la historia que contamos es su historia, o sea, es hablar de ese personaje, es el protagonista principal. Dentro de la narración es el que nos interesa lo que le pasa, y si nos identificamos con él, ya sea en un aspecto negativo, positivo, aspiracional, o sea, quiero ser como esa persona o no, etcétera, ¿cierto? Por tanto, sobra decir que este tipo de personaje debe destacar por encima de todos los demás, ¿correcto? El antagonista, como habíamos dicho, en los elementos básicos del cuento, es la contraposición al protagonista, ¿cierto? Este personaje es la fuerza que se opone a ese personaje. No tiene que ser necesariamente malo, ¿sí? El malo que conocemos de pronto como en las películas de Marvel o en los cuentos de brujas, como las brujas malvadas, etcétera. No, sino que basta con que crea un conflicto con el protagonista, ¿sí? No sé si ustedes saben que en las historias de amor al que se ama, o el objeto de deseo, es en realidad el antagonista. Por lo general siempre suele ser así y no nos damos cuenta de eso, ¿no?
Por otro lado, la calidad del villano definirá la calidad del protagonista y por ende la calidad de la historia, ¿correcto? Y para finalizar, en cuanto a la fusión de los personajes, tenemos los personajes secundarios, que por lo general yo difiero en algo de que no son muy importantes, pero realmente son muy importantes porque juegan un papel crucial dentro del cuento. Bueno, por lo menos en los cuentos que yo he visto que han tenido trascendencia, ¿cierto? Entonces, dicen que los personajes secundarios no afectan demasiado a la trama principal, pero para mí creo que son importantes porque ayudan a conocer a los demás personajes, ¿correcto? Ahora vamos a entrar a qué es un arco de personaje y cómo construirlo. Bueno, el reto más grande que tiene todo escritor o a la hora de escribir un cuento, precisamente en este género narrativo, es desarrollar un arco de personaje que realmente haga que su historia o el cuento sea memorable. Ahora usted me dice, bueno, pero ¿cómo crear un arco de personaje para un cuento de corta extensión? Como les había dicho, vamos a empezar con lo básico porque esto nos va a servir para el próximo taller acerca de lo que es la escritura del guión narrativo, ¿correcto? Entonces, por supuesto que lo que hace que los personajes sean fuertes o no es el arco narrativo de este mismo, ¿cierto? Que vive al contar el cuento. Entonces, ¿qué es? Primero que nada, definamos lo que es un arco de personaje. En pocas palabras, con este término nos referimos a la evolución interna del personaje a lo largo del cuento, ¿cierto? No lo vamos a confundir con la trama porque probablemente son elementos muy distintos. La trama es simplemente la consecución de eventos de la historia. Es la transición de A que lleva a B y B lleva a C, ¿correcto? El arco del personaje es algo un poco más sutil, algo que está más relacionado con los aprendizajes, los cambios internos que el personaje experimenta como consecuencia de la trama, ¿cierto? Yo no sé si ustedes, bueno, yo les había dejado también una tarea acerca de Corazón Materno que lo íbamos a ver y precisamente en este cuento Gabo experimenta un arco muy profundo de su personaje que lo obliga a darse cuenta de lo nefasto que es su comportamiento y eventualmente lo convierte en un asesino sin querer, ¿correcto? O sea, el Gabo del inicio es muy distinto al Gabo del final y esa es precisamente la transformación en lo que llamamos nosotros como arco del personaje. Vamos a dejar el link para que veamos el cuento que está en animación y podamos también sacar nuestras propias conclusiones. ¿Qué elementos construyen el arco del personaje? Hay dos momentos importantes, ¿cierto? El momento crucial y la meta, ¿correcto? El momento crucial es cuando los protagonistas que son perfectos o que suelen verse perfectos son terriblemente lo que nosotros no nos imaginamos. Entonces, si lo que buscamos es que tu historia sea memorable y poderosa, precisamente hay que hacer que así sea. Nadie en este mundo es perfecto. Es terrible para el arco del personaje que este no tenga una falla crucial en su personalidad, porque entonces no hay forma de que se pueda crecer. Es por esto que en muchas historias, por ejemplo, el protagonista siendo alguien increíblemente bueno y resulta al final convertirse en un asesino como en Corazón Materno, que Gabo era precisamente un pelado normal y termina convirtiéndose en un asesino. La meta. Una de las primeras cosas que te ayudarán a darle estructura a tu arco de personaje es darle al personaje una motivación que alcanzar. Esto puede ser como por ejemplo conseguir el amor imposible, como en Corazón Materno, que Gabo estaba enamorado de Isabela y nunca pudo conseguirla. Vengarse de su padre o de su madre o de un amigo, etc. Recuerda que lo más importante también es que deberían tener, aunque sea un mini arco, que te ayude a reforzar la temática de la historia y explorar al protagonista de distintas maneras, ¿correcto? Entonces la meta ayudará al personaje a encontrar ese balance porque así puede relacionar los objetivos de los secundarios con los del principal y explorar de manera más sencilla sus diferencias. Cabe destacar curiosamente que la meta que se plantea tu protagonista no tiene por qué ser la que se obtendrá al final. La meta es solo una brújula que lleva la trama y pues nos lleva como en una dirección, ¿correcto? Entonces pasamos de la función de los personajes, que es el arco del personaje y los elementos que constituyen el arco del personaje, a algo muy interesante. Es un tema que me llama mucho la atención porque obviamente como realizador audiovisual la idea es que los cuentos no se queden en el papel, ¿cierto? Que no se queden escritos en una hoja, sino llevarlos ya sea a la animación, llevarlo a la ficción o al documental, qué sé yo, o sea, llevarlo a la pantalla, llevarlo a como esta serie de televisión que se llama
Black Mirror, el espejo negro, ¿cierto? Que es precisamente todas las pantallas que solemos utilizar, como el celular, el computador, el cine, etcétera. Entonces, entramos al siguiente tema de esta tercera semana, que es precisamente el rol de las narrativas en el panorama cinematográfico actual. Necesariamente no tiene que ser un cuento, pero vamos a enfocarnos en el cuento porque sí he visto cuentos que se han llevado al cine y sí he visto cuentos que se han llevado a la pantalla, ¿cierto? Entonces, cuando un director quiere llevar al cine un cuento o un relato corto, se encuentra con una disyuntiva o se estrella de una vez con un obstáculo, además de muchas dificultades obviamente que tienen que ver en una adaptación, y es precisamente la breve extensión de este género narrativo, ¿cierto? Que nos va a servir de guión. Por eso es que apenas terminemos ese tema, obviamente, como les había dicho, y tengo que repetirlo porque vamos a entrar a la escritura de guión narrativo, entonces esto nos va a servir mucho. Esto provoca que el cineasta se tenga que plantar cómo llevar a la pantalla este contenido narrativo de corta extensión. Si solo el cuento o conjuntamente con otros relatos, o alargando la historia, sumándole diversos elementos, ficcionando escenas, etcétera, o dejarlo tal cual como está. Por lo generalmente las adaptaciones al cine siempre llevan un poquito más de lo que es el cuento original. A muchos escritores no les gusta, a otros escritores les encanta. Entonces podemos constatar dentro del cine 5 variantes de adaptación. Una, se mantiene el contenido del cuento, como les había dicho, sin muy pocos añadidos, acá sin mantenerlos en el contexto original. En principio ocurre con cuentos de cuya extensión y complejidad podía generar una historia narrada en 1 hora y media aproximadamente. En muchos casos, una película producida cuenta con un ritmo lento y acompasado, aunque no necesariamente se alarga la acción del cuento y se crean personajes y situaciones. Eso puede suceder. A veces se cambia el principio y el final y la obra literaria queda convertida en un relato diferente, que es lo que no les gusta a muchos escritores. Entonces, por lo general, en estas adaptaciones, una de las cosas que hace también es que el director mezcla varios cuentos del mismo autor, frecuentemente pertenecientes a la misma colección, o simplemente relacionando una historia con la otra, ¿correcto? Otro también es analizar en esta clase de adaptaciones que tiene una serie de aspectos positivos, como la brevedad del texto. Los textos nos permiten leerlos para guión y compartirlos en el film, lo que es más difícil de realizar, ¿cierto? Podemos reescribir el cuento también de acuerdo con lo que hemos visto en la pantalla. Podemos plantear un desarrollo, un final alternativo para la película. También podemos aventurarnos a crear historias a partir de la fusión de varios cuentos o del mismo relato, ¿cierto? Esto es por lo general algunos de las 5 variantes de la adaptación que se pueden dar en un momento dado de llevar un cuento al cine. Entonces, cuando se trata de relatos cortos, la relación entre la literatura y el cine se ha mantenido desde los inicios del cine dorado, ¿cierto? Del cine mudo. Entonces sustenta en generar subtramas o personajes en base a los ya existentes en el cuento original, y así se desarrollan más escenas y secuencias, que eso es lo que llamamos ficcionar un poco más el género narrativo. Obviamente muchas películas del cine nacieron en cuentos o relatos breves, por ejemplo de los escritores argentinos como Cortázar o Borges, que se dieron algunos, pero obviamente existen más escritores ahorita en el momento. Tendremos como que vamos a hacerlo como un ejercicio práctico también de cuentos que han sido llevados al cine, ¿cierto? La pantalla grande. Entonces quizás esta explicación que estamos haciendo ahorita para comprender una mirada distinta de la filmación de un cuento nos hace entender que no es fácil, pero es como también uno de los objetivos de este taller. Es uno de los objetivos de este taller, es como que precisamente como llegar a eso, tratar de que los cuentos producidos no solamente se lleven al papel, sí, o sea, que esas ideas que nosotros tenemos se lleven al papel, sino realmente con estos ejercicios de reescritura, las discusiones colectivas, las correcciones que vamos a hacer en la quinta semana, y después la presentación y lectura de los cuentos en público,
para su producción y divulgación. Cuando hablo de producción, necesariamente no tiene que ser escritos, sino que los podamos llevar a la pantalla. La verdad es que eso es algo que me he propuesto, y los mejores cuentos vamos a tratar de llevarlos a la pantalla, ¿correcto? Entonces nos queda pendiente la quinta semana, que es la lectura y análisis de los cuentos, la presentación y lectura de estos mismos para su producción y divulgación, y obviamente el taller de adicional de dibujo y pintura que vamos a hacer para luego hacer una breve exposición. Entonces nos vemos en el siguiente podcast, o yo creo que este es el último, no sé. Igual nos quedan 4 semanas para seguir con el taller Talento Samario para la escritura creativa. Nos vemos.